Mónica Avento, te doy la más cordial bienvenida a esta práctica introductoria acerca de la ventilación mecánica en el embolismo pulmonar. Y vamos a iniciar con una frase que agrupa muy bien, que integra muy bien lo que es cómo se relacionan el corazón y el pulmón, cómo ellos conviven en sí mismos y bueno, cómo es que se da esta interacción cardiopulmonar. Una frase que nos gusta mucho en el grupo de ventilación mecánica es que corazón y pulmón como amigos, los mejores, pero como enemigos son los peores, debido a que si el corazón está sufriendo un impacto a nivel isquémico, pues también lleva repercusiones también en la oxigenación pulmonar y viceversa. Si un paciente está presentando algún deterioro hipoxémico a nivel pulmonar, también tiene consecuencia a nivel de la hemodinamia y puede llegar a producir un colapso hemodinámico, que es el tema para el cual ahorita estamos ejemplificando que vamos a mencionar. Vamos a definir primero que nada qué es el embolismo pulmonar. Pues el embolismo pulmonar se define como el enclavamiento u la obstrucción de la circulación pulmonar debido a un agente extraño. Esto quiere decir que puede ser aproximadamente entre el 80 y el 90% de los casos a un tromboembolismo pulmonar, pero también un embolismo graso, como por ejemplo en los pacientes de trauma, en los pacientes de cirugía estética, el embolismo de líquido amniótico, en el cual se puede presentar en pacientes embarazadas, el embolismo séptico, que actualmente sabemos que la sepsis en terrenos de terapia intensiva abarca aproximadamente el 60% de la presentación. Y aparte el embolismo gaseoso, un caso no tan frecuente, no tan conocido, pero bueno, puede ocurrir. Personas que se dedican a hacer buceo y que se descomprimen de manera muy súbita, pueden llegar a presentar ese tipo de complicaciones. ¿Por qué es importante mencionar esto? Eso es importante mencionarlo porque el paciente con embolismo pulmonar no es exclusivo de un solo terreno hospitalario o de una sola área para el cual el personal médico pues está enfrentándose día a día. Lo podemos presentar en el área de urgencias, lo podemos presentar en el área de quirófano, lo podemos presentar en el área de piso, incluso en terapia intensiva. Es por eso que, bueno, ya se sabe que desde 1848 el doctor Virchow describe los factores de riesgo que presentan los pacientes que son susceptibles a presentar alteraciones del embolismo pulmonar, los cuales son lesión endotelial, estado de hipercoagulabilidad y una éstasis venosa. Estos pacientes, aparte de otros factores de riesgo, como por ejemplo eventos quirúrgicos, cirugía mayor, abdominal o pélvica, cirugía de ortopedia o trauma, algunos estados de neoplasias, trastornos de trombosis, por ejemplo, trombofilias heredadas como la deficiencia de proteína C, proteína S, el embarazo per se, algunos trastornos cardiorrespiratorios como el EPOC y la insuficiencia cardíaca congestiva, y sobre todo la edad, la obesidad y trastornos de miembros pélvicos como las fracturas y la insuficiencia venosa. Todos esos trastornos y todas estas presentaciones aumentan la posibilidad de que un paciente llegue a presentar el embolismo pulmonar. Ahora, algo muy interesante también que vamos a mencionar y que vamos a compartir es la fisiología. La fisiología de las presiones torácicas se modifica al tener un paciente bajo una respiración espontánea y se modifica también al tener un paciente bajo una respiración, bajo ventilación de presión positiva, es decir, bajo ventilación mecánica. Aquí a mi izquierda tenemos un paciente o tenemos una persona que está ventilando de manera espontánea y su presión de apertura de la vía aérea es igual a la atmosférica y esta se transmite a la presión alveolar, que es igualmente de 0. O sea, tenemos una presión meramente de presión atmosférica. Sin embargo, la presión pleural es negativa. Aquí la ejemplificamos con -10. Cuando un paciente, si yo puedo graficar una curva de presión-tiempo, cuando mi paciente inspira en respiración espontánea, la presión se hace negativa.
aproximadamente de -2 centímetros de agua, aproximadamente. Y cuando mi paciente expira, elimina el aire y aparte aumenta la presión torácica y esto es un aproximadamente +2. Entonces estamos en un -2 +2 aproximadamente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo someto a mi paciente a ventilación mecánica? ¿Qué le pasa a esas presiones? Pues las presiones se invierten. De ser una presión negativa, ahora pasa a ser una presión de manera positiva. Mi ventilador aquí va a administrar aproximadamente 10 de presión de la vía aérea, que ya no es la presión atmosférica, ya es positiva, y esta presión de apertura de la vía aérea se va a transferir a la presión alveolar, que es prácticamente positiva. Y también la presión pleural se va a hacer positiva. Aquí la marcamos como 0, pero recordar que viene de una presión negativa, de una presión pleural de -10, la cual cuando yo intubo a mi paciente se transforma en positiva. Estos cambios de presiones van a hacer que un gradiente de presión en la vía aérea para que se genere un movimiento de un gas, un cambio volumétrico. Ahora, estos cambios en la fisiología de las presiones también traen consecuencias y cambios hemodinámicos y muy importantes. Vamos a tener dos principales presiones que van a intervenir en la hemodinamia. Uno es la presión pleural y la otra es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar se encarga de modificar y de pues alterar la hemodinamia de la precarga del ventrículo derecho y de la poscarga del ventrículo izquierdo. Mientras que la presión transpulmonar, que quedamos que era la resta de la presión alveolar menos la pleural, va a modificar la poscarga del ventrículo derecho. Y esto, ojo, es muy importante porque la poscarga del ventrículo derecho se va a modificar al aumentar y aplicar presiones en la vía aérea cuando los estamos ventilando con presión positiva. Y también modifica la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué ocurre? Ocurre que en condiciones normales, así como estamos ahorita todos en esta sesión, la respiración es de manera espontánea. Por lo tanto, las presiones pleurales son de manera negativa. ¿Esto qué crea? Crea un fenómeno de aumento del retorno venoso. Ganamos retorno venoso, por lo tanto, aumenta la precarga del ventrículo derecho, se llena más la aurícula derecha y pasa más contenido hacia el ventrículo derecho. Para poder facilitar la eyección, que el ventrículo derecho tiene que equivaler su presión ventricular con la presión de la poscarga, en este caso del ventrículo derecho, que es la presión de la aorta, pues lo va a hacer de manera más fácil y más sencilla al disminuir la poscarga del ventrículo derecho, disminuye la presión. Todo esto en respiración de manera espontánea. ¿Y qué ocurre a nivel de la poscarga del ventrículo izquierdo? Pues también a nivel de la poscarga del ventrículo izquierdo va a aumentar su eyección. Y con esto vamos a ganar volumen sistólico, gasto cardíaco y presión arterial media. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es en respiración espontánea. ¿Qué ocurre cuando ventilamos al paciente de manera con bajo ventilación mecánica? Aquí podemos observar que tenemos un ventilador que está administrando presión positiva. Esta presión positiva pues va a cambiar las presiones de la caja torácica, cambiando la presión pleural y modificando también la presión alveolar. ¿Qué ocurre? Recordar que la presión pleural modifica la precarga del ventrículo derecho y modifica la poscarga del ventrículo izquierdo. Cuando el ventilador administra presión positiva, se incrementa la presión torácica y eso comprime las venas cavas, por lo que produce una disminución en el retorno venoso. Por lo tanto, disminuye la precarga del ventrículo derecho, le llega menos volumen a la aurícula derecha, que le llega menos hacia el ventrículo derecho. Ahora, como un mecanismo sobreagregado, aquí aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Qué pasa si yo a este tipo de ventilación le agrego presión positiva al final de la expiración? Es decir, si yo le agrego PIP a este paciente, pues le aumento la poscarga del ventrículo derecho.
y por lo tanto disminuyo la poscarga del ventrículo izquierdo. Solamente por el simple hecho de hacer ventilación mecánica es que estos fenómenos hemodinámicos van a ocurrir. Por lo tanto, la ventilación mecánica me puede llegar a producir disminución del volumen sistólico, disminución del gasto cardíaco y disminución de la presión arterial media. Como sistema de compensación para generar mayor gasto cardíaco, si tengo disminuido el volumen sistólico, lo voy a compensar a través de frecuencia cardíaca. Y entonces mi paciente se va a taquicardizar. Pero ahorita vamos más adelante a esto. Ahorita estamos viendo los cambios hemodinámicos que ocurren cuando someto a mi paciente a ventilación mecánica con presión positiva. Okay, vamos a avanzar. Ok, y tenemos entonces el efecto del PIP, como ya lo mencionamos. Cuando yo tengo un paciente y al paciente le agrego o le coloco un PIP adecuado, el capilar pulmonar se mantiene estable, se mantiene íntegro. Pero ¿qué pasa si a este alveolo le aumento con una PIP excesiva o una PIP alta? ¿Qué ocurre? Pues comprimo el capilar pulmonar y eso produce una éstasis de sangre que por efecto retrógrado va a aumentar la resistencia vascular y la presión de la arteria pulmonar. Recordar que esta sangre viene desde la sangre venosa mixta que viene de la arteria pulmonar. Entonces, el PIP, un PIP excesivo per se, disminuye, hacia adelante va a disminuir el gasto cardíaco y hacia atrás va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y va a producir mayor dificultad para que el ventrículo derecho pueda hacer su función de eyección. Ese es el efecto que tiene el PIP. Ahora, ¿qué ocurre per se en la patología del embolismo pulmonar? En el embolismo pulmonar, ya sabemos la fisiopatología, pues hay un trombo que se va a desprender a nivel de las venas profundas de las extremidades inferiores y esto viaja a través de la circulación mayor hasta la circulación menor, entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y se mete a la circulación menor a través de la arteria pulmonar y se enclava. Este enclavamiento produce que haya aumento de la presión vascular pulmonar. Al haber aumento de la presión vascular pulmonar, también hay aumento de la presión de la arteria pulmonar y del ventrículo derecho. Recordar que el ventrículo derecho no tiene tanta capacidad para soportar presiones. El ventrículo derecho está diseñado para soportar volúmenes. Entonces, el aumento de la presión del ventrículo derecho hace que éste claudique y que éste haga un mecanismo de falla donde se va a dilatar. Hay una dilatación del ventrículo derecho. Y aquí ocurre algo también muy interesante. Por un fenómeno de interdependencia ventricular, el ventrículo derecho se mete al ventrículo izquierdo, abarca más espacio del ventrículo izquierdo, disminuyendo su área ventricular, disminuyendo el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, disminuyendo el gasto cardíaco. Ahora, per se, este BD ya dilatado lleva a producir falla cardíaca derecha a través del mecanismo que ya todos conocemos como cor pulmonale. Y por lo tanto, hay colapso hemodinámico, hay interdependencia ventricular con disminución de volumen sistólico, gasto cardíaco y presión arterial media. Incapacidad para mantener una adecuada perfusión de toda la economía global. Recordar entonces que vamos a tener un trombo, una oclusión a nivel de la arteria pulmonar y esto transmite que aumente la presión media de la arteria pulmonar aproximadamente por arriba de 25 milímetros de mercurio y esto ocasiona que haya una disfunción del ventrículo derecho, aumentando su tamaño y ocasionando una interdependencia ventricular, donde hay desplazamiento del tabique o del septum del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo y observa cómo disminuye el área del ventrículo izquierdo y esto ocasiona que le quepa menos volumen, disminuye su volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y eso le va a impactar en gasto cardíaco a través de disminuir el volumen sistólico. Entonces, la disfunción del ventrículo derecho también lleva a disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y por lo tanto hay una insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, hasta aquí,
vamos a hacer una recapitular. ¿Qué pasa entonces? La ventilación mecánica impacta en el ventrículo derecho, aumentando su poscarga. Cuando yo agrego PIP a la ventilación mecánica, aumento el impacto al ventrículo derecho. Y si estoy ante un estado de una fisiopatología por sí sola, que la tromboembolia pulmonar o el embolismo pulmonar lleva a producir esta situación, pues ya nos habla de que el soporte respiratorio y el soporte ventilatorio, pues es un gran reto a lo que nos enfrentamos. Entonces, las resistencias vasculares pulmonares van a aumentar en base a dos cosas, a volumen y a base a presión. ¿Qué ocurre? Aquí en el eje de las Y tengo la resistencia vascular pulmonar y en el eje de las X tengo el volumen pulmonar. Y parte de la capacidad residual funcional, donde mi ventilador inicia la ventilación, inicia la insuflación, inicia con presión positiva y observa cómo cuando yo voy ganando más volumen de mi pulmón, yo voy ganando más volumen hacia la derecha, también voy incrementando las presiones pulmonares. ¿Ok? Ahí incremento también las presiones de los vasos alveolares y disminuye también las presiones de los vasos extraalveolares. Entonces, las resistencias vasculares pulmonares, la presión de la arteria pulmonar se ve afectada principalmente por los volúmenes que yo estoy manejando y también por las presiones. Observa, aquí tenemos una representación de la presión venosa central, que en un promedio es más o menos el valor normal, es de 0 a 4. Aquí lo vamos a ejemplificar con 5. Sin embargo, observa que cuando yo administro un PIP aquí en la caja, yo administro un PIP excesivo, un PIP de ejemplo de 13, hay que recordar que la presión venosa central en ausencia de patología tricuspidia equivale a la presión de la aurícula derecha. Cuando el PIP sobrepasa la presión venosa central, colapsa la circulación, disminuye la precarga de la aurícula derecha. Recordar, bueno, ya aquí hacemos una comparación de que la presión de la aurícula derecha equivale a aproximadamente la presión venosa central. La presión del ventrículo derecho es aproximadamente de 20 milímetros de mercurio. Ese es un dato muy importante. Ojo, para que te lo lleves a tu casa. La presión del ventrículo derecho es aproximadamente de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si, y de la arteria pulmonar es aproximadamente de 12? ¿Qué pasa si el PIP que yo le aplico a mi paciente sobrepasa la presión de la arteria pulmonar? Pues también hago colapso, pero ahora produzco que aumente hacia atrás, que aumente la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, por un lado, le disminuyo la precarga y por otro lado, le aumento la poscarga. Entonces, es un corazón derecho que se ve involucrado muy susceptible a un colapso hemodinámico. Entonces, las resistencias vasculares pulmonares se ven afectadas por volúmenes y por presiones. Dentro de la tromboembolia pulmonar o del embolismo pulmonar, el mecanismo de hipoxemia que se ve involucrado se le conoce como un trastorno BQ, trastorno entre la ventilación y la perfusión. Hay que recordar que existen 6 mecanismos de hipoxemia, en el cual tenemos la hipoventilación, trastorno de la difusión, trastorno en el mecanismo de cortocircuitos o shunts, disminución en el aporte de fío y el estado de choque. Voy a explicar esto. ¿Qué pasa en un paciente normal? La relación entre la ventilación, lo que yo puedo administrar al capilar y lo que el capilar transporta, normalmente es de 1, aproximadamente 0.8 a 1. Esa es la relación BQ normal. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una telectasia o tengo edema alveolar o tengo algo que me está colapsando mi sistema alveolar? Pues sí voy a tener adecuada perfusión, pero la ventilación no va a ser óptima, no es óptima. Por lo tanto, se crea un cortocircuito donde se mezcla sangre desoxigenada con sangre oxigenada o aparentemente oxigenada y esta sangre no va a estar oxigenada. Por lo tanto, por más FiO2 que yo le administre aquí, este mecanismo de hipoxemia no va a responder a la aplicación de FiO2 porque el mecanismo está ocluido acá arriba y es un trastorno que se llama cortocircuito o trastorno shunt. Ahora, ¿qué ocurre en la
embolismo pulmonar o en la tromboembolia pulmonar. Ocurre que lo que está afectado es la perfusión. Aunque yo tenga adecuados contenidos a nivel alveolar de oxígeno, no va a haber adecuado transporte, ¿de acuerdo? Y este mecanismo de hipoxemia, si es leve o es poco, podría beneficiarse de la administración de oxígeno. Si es masivo, este mecanismo de hipoxemia no va a revertir. Por lo tanto, aquí es donde vamos a hacer el soporte ventilatorio y lo que le vamos a administrar a mi paciente. Entonces, quedamos que el PIP disminuye la disponibilidad de oxígeno y el gasto cardíaco. Y aquí lo podemos observar. Tenemos aquí una gráfica en el eje de las Y y en el eje de las X. En el eje de las Y tenemos la disponibilidad de oxígeno y en el eje de las X tenemos la administración de PIP. Y podemos observar que un PIP por arriba de 5 ya empieza a impactarle a nivel del gasto cardíaco, ya empieza a pegarle a la hemodinamia, así como la disponibilidad de oxígeno. Ahora dirás, bueno, pero gano un poquito de contenido de oxígeno. Sí, pero ¿a cuánto? A una constante de 0.0031, realmente es muy poco el beneficio de un paciente que se gane oxemia. La tendencia es sacrificar un poquito de oxigenación por ganar más hemodinamia, porque el paciente muere de colapso hemodinámico y no de hipoxemia. Pero ahorita lo vamos a mencionar. Y este es un estudio muy interesante, es un estudio muy viejito, de 1948, y habla de los efectos que ocurren de la presión positiva al final de la expiración del PIB en relación al gasto cardíaco, y podemos observar tres curvas. La curva número 1 y la curva número 2 observa que en su ventilación aplicaron un PIP. Tenemos un PIP, pero en la curva número 3 no aplicaron PIP. Y los resultados que ellos obtuvieron al estar haciendo mediciones de gasto cardíaco es que mejoró en el tipo 3 o la forma de ventilar en el tipo 3, estuvo mucho mejor la hemodinamia con respecto a los que les aplicaron un PIP. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de la tromboembolia pulmonar o la trombosis o el embolismo pulmonar lo vamos a hacer con criterios hemodinámicos y criterios clínicos. Dentro de los criterios hemodinámicos vamos a tener paciente en estado de choque o en estado de hipotensión. La hipotensión se va a definir como aquella presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o la caída de la misma por debajo de 40 milímetros de mercurio por 15 minutos. Y la clínica de TEP, que ya todos estamos familiarizados, que puede ser taquicardia, diaforesis, descarga adrenérgica, dolor de tipo pleurítico, hemoptisis, dolor precordial, y la suma de los criterios clínicos con el estado de choque nos hace muy sugestivo de que el paciente se esté presentando ante una tromboembolia pulmonar. Ahora, estos criterios no deben de tener explicación por ninguna arritmia, o sea, que no sea de origen cardíaco puro, que no sea hipovolémico y que no esté asociado a un estado séptico. Y nuestra misión o nuestro objetivo es documentarla a través de una angiotomografía pulmonar o de una ecocardiografía de cuidados críticos. En la angiotomografía, pues, vamos a tener la presencia o evidencia de trombos, donde va a haber un error en el llenado del contraste. Puede ser a nivel del tronco de la arteria pulmonar, puede ser a nivel de la arteria pulmonar del lado derecho, la izquierda o alguna de las ramas segmentarias que se puedan presentar. Cabe destacar que entre más grande sea el trombo, más grande sea la oclusión de la arteria pulmonar, pues mayor va a ser la repercusión clínica hemodinámica y aumentar la mortalidad. Ahora, una de las herramientas más importantes que ha llegado a revolucionar la medicina crítica o la medicina de urgencias, en realidad todas las áreas hospitalarias, es la ecocardiografía crítica, donde podremos, una herramienta que podemos evaluarla a pie de cama y darnos cuenta si el paciente está presentando cambios hemodinámicos significativos, como cuáles. En un embolismo pulmonar, pues ya mencionamos que va a haber una dilatación del ventrículo derecho, va a presentar aumento, va a estar más dilatado el ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo, con un crecimiento en una relación 2:1 aproximadamente.
que también vamos a presentar movimiento septal paradójico, donde pues el septum no va a tener una movilidad uniforme, sino que va a estar como oscilando, como bailando. Y eso también lo vamos a presentar en el ápex y en la pared libre del ventrículo derecho. Y este es el signo de McConnell, el cual tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una disfunción de ventrículo derecho y probablemente de un embolismo pulmonar, en el cual hay un movimiento íntegro del ápex, pero hay una posinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Ahora, si queremos si queremos saber si el paciente tiene hipertensión pulmonar, pues podríamos eh, hacer una edición de gradiente tricuspidio reverso, sumarlo a la vena cava y obtener una estimación de cuánto es la presión sistólica de la arteria pulmonar y saber que ese paciente tiene datos sugestivos de un embolismo. Y eso realizar la estratificación del riesgo. Y esto lo vamos a hacer para ofrecerle un tratamiento óptimo al paciente. Lo podemos hacer en valoración de la escala PESI, que incluye aspectos demográficos, comorbilidades clínicas y también algunos hallazgos clínicos. Y también podemos ofrecerlo a través de una PESI modificada o simplificada, en la cual vamos a tener algunos parámetros como la historia del cáncer, enfermedades cardíacas, taquicardia con un punto arriba de 110 latidos por minuto, abajo de 100 y también de saturación del paciente. Y es así como vamos a estratificar el riesgo del paciente para ofrecerle una terapia oportuna. ¿A través de qué? A través de una terapia de fibrinolisis en el caso de que tenga un colapso hemodinámico significativo. Ahora, la normotensión. Este es un estudio muy, muy interesante también. Se llama PROTECT Trial, fue en el 2014. Y nos habla de que en un paciente normotenso yo puedo buscar intencionadamente factores de riesgo como biomarcadores o ecocardiografía para saber si mi paciente tiene alto riesgo de un colapso hemodinámico, los cuales pueden incluir troponina I, péptido natriurético cerebral y hasta la disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho, o la presencia también de trombos a nivel de las venas profundas de las extremidades inferiores, documentado por ecocardiografía. Y también el PESI simplificado, pues también nos habla, aunque el paciente esté con datos de normotensión, pues también nos habla de que el paciente pueda tener un alto riesgo de colapso hemodinámico. ¿Ok? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo interesante? En pacientes que tienen tromboembolia pulmonar de alto riesgo, les vamos a ofrecer soporte hemodinámico. Aquí la prioridad es garantizar el soporte hemodinámico y le vamos a ofrecer, le podríamos ofrecer expansión de volumen siempre y cuando tengamos la evidencia de que se beneficia y de que tolera el volumen administrado con aumento del gasto cardíaco. Esto es decir, no puedo aumentar más de 500 mililitros de volumen si mi tamaño del ventrículo derecho es más grande que el tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces, para yo poder administrar volumen y ofrecer soporte hemodinámico, sería de vital importancia hacer un ecocardiograma, una ecocardiografía y poder valorar si el ventrículo derecho es menor en relación al ventrículo izquierdo. Si es mayor, esta no es una muy buena idea. Ahora, si yo opto por no expandir volumen, entonces me voy a ir directamente a mantener una PAM perfusoria con norepinefrina, la cual la podemos mantener con una presión arterial media arriba de 65 milímetros de mercurio, como un aspecto general. Sin embargo, hay algunos pacientes que ya son hipertensos y que tenemos que hacer alguna modificación especial, donde la presión arterial media quizás de estos pacientes sea de 75 o hasta 80 milímetros de mercurio. Ahora, lo importante aquí destacar es que la tromboembolia pulmonar es un estado de choque y es un estado de choque obstructivo. Por lo tanto, tenemos que resolverlo de manera oportuna.
¿Y qué le vamos a ofrecer? Pues terapia de fibrinolisis. Si está a nuestro alcance, le podemos ofrecer fibrinolisis, Actilice, 100 miligramos para 2 horas, es una buena indicación. Ahora, ojo, aquí lo importante es tratar de mantener al paciente con tromboembolia pulmonar, no, o hacer lo posible por no intubarlo. Si le voy a manejar un soporte ventilatorio, hacerlo de manera no intubándolo. Porque si yo lo intubo, pues ya explicamos, ya vimos que aumentamos la poscarga del ventrículo derecho y eso es lo que lo puede llevar al colapso hemodinámico. El paciente muere de colapso hemodinámico, no de hipoxemia. Entonces, de ser posible, evite la intubación. Si no es posible, vamos a intubar al paciente y vamos a limitar el volumen tidal. Recuerda que los volúmenes tidales impactan en la presión de la arteria pulmonar, aumentando las resistencias de la arteria pulmonar y aparte vamos a limitar la presión, limitando la presión meseta. Y aquí viene una estrategia ventilatoria, donde si yo voy a ventilar a mi paciente, le voy a aplicar 0 de PIP. ¿Cómo que 0 de PIP? Sí, 0 de PIP. 0 de PIP es la estrategia para que mi paciente no sufra un colapso hemodinámico. Ojo, estamos hablando de una tromboembolia pulmonar de alto riesgo, donde el paciente ya está con colapso hemodinámico. Está descrito que en pacientes con choque hipovolémico, con datos de tromboembolia pulmonar o estado de choque severo o paro cardiopulmonar, está recomendado disminuir o quitar completamente el PIP y colocarle un Z-PIP o un 0 de PIP. Cuando mi paciente ya sale de la fase aguda, ya se resuelve la reanimación cardiopulmonar, ya tengo estabilidad hemodinámica, ya le ofrecí fibrinolisis, entonces ahora sí ya puedo regresar y optar por colocar un PIP para evitar atelectasias y para evitar todos el ateletrauma, ¿no? Ahora, la propuesta para pacientes con tromboembolia pulmonar con alto riesgo es, si los vamos a ventilar, bueno, entonces ofrécele ventilación mecánica no invasiva. Y aquí vamos a administrar el FiO2, el mínimo necesario para alcanzar una saturación entre 88 y 92%, que es una muy buena meta. Hay que recordar un metaanálisis que se hizo donde los pacientes con hipoxemia aumenta la mortalidad y también pacientes con hiperoxemia aumenta la mortalidad. ¿Por qué? Porque hay más radicales libres, mayor oxidación celular y lleva más procesos inflamatorios y entonces aumenta también la mortalidad de que tengamos pacientes hiperoxémicos. Una FiO2 para garantizar una saturación entre 88 y 92% es una muy buena meta. Para programar una sensibilidad, pues lo puedo hacer a través de un flujo, puedo hacer a través de una presión. Aquí el punto medio es administrarlo en 2 centímetros de agua si es por presión o 2 litros por minuto si es por flujo. La estrategia ventilatoria, vamos a aplicar un Z-PIP, que es el 0 de PIP para no aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Y si voy a administrar una presión soporte, que sea la mínima necesaria para administrar un volumen tidal de 6 mililitros por kilo. ¿Ok? Y si le voy a administrar a mi paciente ventilación mecánica invasiva, entonces voy a cuidar el volumen tidal verificando que mi paciente tiene 6 mililitros por kilo de peso predicho. Y aquí tengo que tomar mi cinta o tengo que tomar mi flexómetro y medir a mi paciente para tener la certeza de que estoy ventilando a 6 mililitros por kilo. Cuidar las presiones, una presión máxima que no exceda los 31 centímetros de agua y una presión plató que no exceda los 24 centímetros de agua, aplicando un Z-PIP. Recordar cuál es la fórmula para calcular el peso predicho, la talla, menos 152.4 por 0.91 más 50 si es hombre, o más 45.5 si es mujer. Aquí, extracto que se obtuvo es de las guías europeas del tratamiento del embolismo pulmonar agudo, y aquí hablan algo muy interesante. Refieren que la hipoxemia es usualmente reversible con la administración de oxígeno. Por lo tanto, hay que tratar de evitar intubar al paciente, tratando de administrar un dispositivo, quizás bolsa, mascarilla, reservorio es una buena opción. Si ya tengo que intubar a mi paciente, ellos recomiendan que tenga mucho cuidado con la presión positiva que administro en ventilación mecánica o con la colocación de un PIP, porque esto me reduce el retorno venoso y lleva a que el paciente tenga una falla ventricular del lado derecho. Y también recomiendan que sea a bajos volúmenes tidales, que sea 6 mililitros por kilo
Y ellos proponen cuidar la presión plató, menos de 30 centímetros de agua. Lo ideal es que esté por debajo de 24 centímetros de agua. Perdón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué 24 y no 30? Bueno, hay que recordar que la presión del ventrículo derecho es aproximadamente de 20 milímetros de mercurio. Si yo 30 lo divido, que son los milímetros de mercurio, perdón, los centímetros de agua lo divido entre 1.36, voy a tener aproximadamente 22 milímetros de mercurio, lo cual estaría impactando ya el ventrículo derecho. Sin embargo, si los centímetros de agua de 24 de presión plató lo convierto a milímetros de mercurio, lo divido entre 1.36, esto me daría aproximadamente 17, 18 milímetros de mercurio, donde podría estar en una zona más segura mi paciente. Queda estrictamente prohibido las maniobras de reclutamiento alveolar. Eso de súbele el PIP y súbele a la NORE para hacer maniobra de reclutamiento. En tromboembolia pulmonar es una mala idea. Realmente el paciente no se va a beneficiar por aumento de las presiones, al contrario. Cuando yo empiezo a incrementar presiones en mi ventilación mecánica, llego a producir colapso hemodinámico. 1000 veces preferible sacrificar oxemia por ganar hemodinamia. La meta no es la oxigenación, la meta es la hemodinamia. Y para esto le vamos a ofrecer al paciente, si el paciente está en estado de choque y es de alto riesgo, terapia de reperfusión a través de fibrinolisis, a través de trombectomía o a través de un catéter guiado para hacerle la reperfusión primaria. Si mi paciente no tiene factores de riesgo, un PCI bajo, un PSI bajo, un simplificado bajo, pues le puedo monitorización, anticoagulación y hospitalización, o si es de muy bajo riesgo, pues incluso podría yo citarlo posteriormente para hacerle algún otro abordaje. Tips para llevarte a casa. Prioridad número 1 en el embolismo pulmonar, restablecer la hemodinamia. La ventilación mecánica es meramente de soporte, no lo va a curar, solamente le podría producir más daño. Entonces, hay que mantenernos muy reservados en cuanto a la ventilación mecánica. Hay que recordar que el embolismo pulmonar es un tipo de choque, es un tipo de choque obstructivo, el cual se va a beneficiar y se va a favorecer de fibrinolisis, trombectomía y anticoagulación. Y hay que recordar la máxima para entender la interacción cardiopulmonar, que el corazón y el pulmón como amigos son los mejores y como enemigos son los peores. Frase célebre de nuestro amigo Raúl Soriano. Y pues con eso estaríamos concluyendo, haciéndoles una atenta invitación para que participen en el primer curso de actualización anual del manejo en el paciente en estado crítico basado en evidencia, el cual se va a llevar a cabo en la ciudad de Morelia este 25, 26 y 27 de octubre del presente año. Y esperamos que asistas con nosotros para compartir más información totalmente nuevo y totalmente basado en evidencia. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.